Noches. Jodesh Tov. Estamos ingresando en el segundo día de los Jodesh. Acaba de comenzar el mes de Iyar, felizmente. Y con él, por cierto, otra vez la evocación y por sobre todas las cosas, la celebración. En medio del recuerdo nace la evocación y en medio de la evocación nace la celebración. Así es la vida, aparentemente, del pueblo judío cuando puede evocar los momentos críticos de la existencia y puede pasar también de esos momentos críticos hacia el momento de mayor amplitud. Eso se llama la celebración. El mes de Iyar tiene esa consigna. Después de los Jodes, ya en los comienzos de la próxima semana, tendremos el día lunes, Yom HaZikaron. Tenemos el día del recuerdo para todos los muertos en las guerras de Israel, pero no solamente los muertos en las guerras de Israel, sino y por sobre todas las cosas en todas las Peulota Eva, en todas las acciones que demostraron el odio indiscriminado del terrorismo aquí y fuera de Israel. Y todo ello nos lleva a un recogimiento muy especial, ya superadas las 24.000 muertes, arrancados de la vida en este caso. Una triste coincidencia quería comentarles nada más en esto que llevamos hoy en la cuenta del Homer. Acaba de comenzar el día 16 en la cuenta del Homer. Decimos hoy son 16 días, que son 2 semanas y 2 días en la cuenta del Homer. La característica de este tiempo primero del Homer hasta su día 33 es un tiempo de duelo, es un tiempo de recogimiento, porque a lo largo de este periodo de 33 días murieron 24.000 alumnos de Rabí Akiva, 12.000 pares. Y uno dice, wow, qué coincidencia fatal. Nada es coincidencia. Todo tiene una causa que está alejada de nosotros, que no podemos comprender, que no podemos ver la realidad. Pero no hay ninguna duda de que Am Israel se ha construido y se reconstruye en función de la sangre, en lo que representa esa sangre vital, esa sangre que tiene Mesirut Nefesh, que tiene esa entrega denodada, sistemática, diría, de lo que es la vida, los ideales, la Sagrada Torá, las mitzvot, los sueños, la tierra, el pueblo. Cada cosa es parte de esa savia natural que es nuestra sangre. Y por eso, cuando estamos en estos días de recogimiento, nos sentimos y podemos evaluar que cualquier realidad del pasado no es otra cosa que sino una muestra del presente. Y no quisiéramos que todo eso se refleje en el futuro. Quisiéramos otro ideal, otra forma de vivir la realidad, otra forma de poder asistir a esa realidad. No hay ninguna duda que si dependiese de Am Israel desde hace casi 76 años, en pocas horas más, este, este hermoso Estado de Israel, esta hermosa tierra, esta bendita tierra, va a cumplir 76 años. Parece que es muy mayor Israel, pero simplemente son 76 años. Y lo que ha recorrido a lo largo de 76 años es un recorrido realmente impactante, un recorrido a nivel de su construcción, a nivel de su crecimiento, a nivel de su apego y su amor a esta tierra. ¿Hay alguien que pueda dudarlo? Bueno, creo que el mundo lo duda, porque el mundo no lo desea. No, no estoy hablando aquí de delirios de persecución, créanme que ya lo he superado. Pero sí creo que hay una realidad que nos invade, que es el mundo árabe, y que es lamentablemente triste, pero a la vez real. Y por eso
Les quiero agradecer ante todo el hecho de que separen de vuestro preciado y precioso tiempo un rato para compartir un tiempo de estudio. Perdón, me estoy dando cuenta que puse la computadora, pero sin carga y no quisiera que se me apague en medio del show. Les quiero agradecer entonces, ante todo, este tiempo en el cual me están, nos estamos regalando, nos estamos dedicando unos a otros y todos en conjunto, eventualmente, como para poder eventualmente alcanzar una forma de poder superar. La mejor superación es cuando podemos estudiar. Y estudiar significa que podemos dedicar un tiempo a la reflexión. Ya no importa si la temática es una temática demasiado ah, ligada al alajá, porque todo lo que está ligado al alajá, mis queridos, queridas, está ligado a la vida, quiero que lo sepan. Así que les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Si bien estamos alternando los días de los shiurim, este, el alternamiento de los días es para poder dar los shiurim, para poder encontrarnos y para poder tener un espacio de relación, de vínculo, de encuentro, de poder, eh, bueno, estar aquí donde está. Vamos a comenzar hoy ya con el capítulo 17 de este Ilhot Ishut, de las leyes que regulan los vínculos del hombre y la mujer, los vínculos maritales. Por supuesto que este tema de Ishut abarca una temática muy extensa y fundamentalmente en total de prácticamente 25 capítulos que hacen que sepamos eventualmente que esta temática que abarca la realidad del hombre y la mujer, del vínculo marital, es una temática de la cual se habla y con mucho detalle. Así entonces estamos ahora continuando con lo que estábamos a estudiar hace un mes atrás prácticamente, en todo lo que representaba cómo se cobra la ketubá en caso de divorcio de la pareja, en caso del fallecimiento del marido. Hay un derecho adquirido de la mujer de poder adquirir el valor íntegro de la ketubá. La ketubá es un valor económico. Nadie compra nada a nadie. Simplemente hay un compromiso económico que en todo caso, quien era en el tiempo en el cual esta ley se dictaminó, que era la fuente inicial del trabajo. Hoy, por cierto y por suerte, nuestras mujeres forman parte activa de esa relación laboral. Pero por cierto, a veces, y Baruch Hashem, que tienen la capacidad de poder engendrar hijos y entonces en ese momento se tienen que alejar temporalmente de su trabajo, no hay ninguna duda de que el hombre en este caso se transforma en el eje vital de ese matrimonio, hasta tanto la mujer pueda retornar a sus trabajos. Y eso es un periodo de 3 a 6 meses. Por lo tanto, la que tú vas viene justamente a argumentar esa carga, comillas, laboral que puede llegar a tener el marido más que la mujer. Y por eso era el hombre el que se comprometía con esa determinación de los jajamim de pagar la que tú vas, quiere decir de dar en su esfuerzo por la que tú vas 200 monedas de plata, más, eso es el Icar que tú vas, la que tú vas, que es el sentido principal de la que tú vas, más un agregado, una tosefet, que se mantiene hasta el día de hoy. Y eso va en función de lo que representa el vínculo, el deseo de perdurar en ese vínculo junto a la persona que amo. Y para eso, agregar una tosefet, que en este caso representaría otro valor de dinero tan significativo o más que el valor de lo principal de la que tú vas. De manera tal de que pensemos muy bien qué habríamos
de hacer, de no, de no ser leves, de no transformar el vínculo matrimonial en una cuestión de levedad y que sea tan fácil romper ese vínculo. Nada más que la tradición judía, mis queridos y queridas, y gracias otra vez por acompañarnos, la tradición judía, Masoret Israel, es muy celosa de la relación vincular, es muy celosa de cuidar el vínculo y por sobre todas las cosas de que seamos leales en el sentido de que cumplamos con la palabra. Cumplir la palabra es el sentido de lo que es hoy en día, cuando se produce un matrimonio, la entrega de la ketubá. Porque esa ketubá está precedida, no lo olviden, de Harei at mekudeshet li betava'at zo. Y aquí que tú estás siendo consagrada para mí como es por medio de este anillo. Que Dat Moshe de Israel, como la ley. Dat es la religión, en realidad, la ley. Así se dice, la Torá de Moshe y de Israel. Ese es el vínculo. Y entonces la palabra construye, la palabra responsabiliza, la palabra crea el vínculo. Sin embargo, los jajamim quisieron agregar a la palabra un documento escrito. Y ese documento escrito representa entonces la quietud. Muy bien, el capítulo 17, por supuesto, cuando haya preguntas, si las hay, tienen toda la posibilidad de contarnos y de transmitirnos las preguntas. Bien, y yo, vamos entonces al capítulo 17, si son tan amables, y gracias una vez más por acompañar. Nos dice el Rambam, entonces, en estas 19 o 20 alajot que vamos a encontrar aquí en el capítulo 17, Mishe Ayana Sui Nashim Rabot. ¿Qué pasa en el caso de que una persona muere después de haber estado casada con varias esposas? Ustedes se preguntarán, obviamente, ¿cómo era posible la poligamia? Bueno, en realidad no estaba prohibida. Por supuesto que no tenemos patriarcas poligámicos, excepto Jacob, por las circunstancias que les cupo vivir. Abraham estaba casado con Sarah, no más. El hecho de que Hagar apareció en el escenario de la vida de Abraham fue a pedido de quién? De Sarah. Nahor. Sí, perdón, tengo una pregunta. Realmente muchas mujeres trabajan para traerla para la casa y que el esposo pueda dedicarse al estudio de la Sagrada Torah. En la que tú hay algo de esto. Muy buena pregunta. Gracias, Talia. Eh, no, en realidad esto se crea a partir de toda una figura de ponderación de lo que es la mujer, el Eshet Hay. A veces la mujer tiene esa meta de que su marido sea un Ben Torah y por lo tanto ella se esfuerza en el, comillas, mantenimiento del hogar para que el marido sea un estudioso de la Torah. Yo quisiera decirte algo diferente. Hoy por hoy, el deber de estudiar Torah es una realidad inherente a cada hombre. Ahora, no me cabe ninguna duda de que la responsabilidad del trabajo tiene que ser una carga mutua, que no quepa ninguna duda. Por cierto, la Torah no lo legisla. Por cierto, la Torah habla de que obviamente la persona estudie Torah, no me cabe ninguna duda. Pero también habla del trabajo de la tierra, y habla de la cosecha, y habla de la siembra, y habla del ganado, y habla de todas las ocupaciones que eran ocupaciones de hombres. No conocimos a un Abraham que no trabajaba. No conocimos a un Isaac que no sembró la tierra. No conocimos a un Jacob que fue un experto ganadero. Tú me comprendes, ¿verdad? Como me comprenden todos. Por lo tanto, esta coyuntura doble fue al revés. Era el hombre el que salía a trabajar, mientras que la mujer estaba puertas adentro. Así como dice el libro de Teilim, Kol kebudash el bat melech penim. Toda la gloria y la dignidad de la hija del rey está dentro de su hogar. Pero no porque la mujer quede encerrada en cuatro paredes, sino que vuestra tarea, noble tarea, y conociendo, lo dirijo también a ti, por cierto,
Esa noble tarea representa fundamentar los pilares del hogar y es la que esa mujer de valor que siempre va a estar ocupando y preocupándose, no solamente porque su marido sea una persona que sepa estudiar Torah y trabajar, y afeta al Torah y Derejer. Es bueno el estudio de la Torah con Derejer. Derejer son normas cotidianas del vivir. Más aún, Kol Torah Shein Imam Melajá, Sofá Batel. Toda Torah que no tiene consigo un trabajo activo, te agradezco de corazón la pregunta, finalmente la Torah se anula. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, creo que ya me conoces en algún aspecto, creo que yo estoy alineado en la parte que dice que debo ser un hombre de Torah. Y por cierto que mi mujer me ha alentado y me ha ayudado a que todo eso lo pueda hacer a lo largo de mi vida, pero también tuve que transformarme en un factor de ayuda económica para mi hogar y de sostén en su momento. Entonces, de una u otra manera, creo que la tarea es compartible, es a compartir. Solamente que cuando estamos hablando de las épocas del Rambam, hace 900 años atrás o 1000 años atrás, para redondear, o cuando hablamos de la época de la Mishnah, 2000 años atrás, era difícil que la mujer saliese de su hogar para trabajar. No teníamos esa libertad tal. Sí, pero bueno, la urdimbre y todos los tejidos y todo lo que se hacía en la casa, todo lo que cuenta el Eshet Hayil, mi querida, es una realidad. Es todo lo que se canta cada viernes a la noche, ¿sí? Que ella comercia con el Kenaní y permanentemente su casa no sufre de calor ni de frío, etcétera, y permanentemente está atendiendo a los hijos. Eso no es poca tarea. Confiar la casa en las manos de la mujer es el mejor regalo que Akadosh Baruj Hu nos dio. Bueno, espero haberte respondido. En una parte es mucho más lo que se puede responder, pero obviamente te agradezco como siempre la pregunta en su lugar y bueno, y ojalá que tengamos siempre esas Neshot Hay, mujeres de valor. Bien, muy bien. Entonces, volví aquí al concepto de que una persona, perdón si te respondí por supuesto, y si no, me puedes preguntar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la pregunta. Eh, entonces, ustedes se preguntan, ¿la poligamia estaba permitida? No estaba prohibida. El hecho de que Abraham tuvo a Agar fue a pedido de Sara. Isaac no tuvo otra mujer que no fuese Rivka. Originalmente Jacob iba a trabajar por Rachel 7 años. Ustedes lo recuerdan más que yo. En última instancia, el hecho de que tuvo que desposar a Lea fue por un engaño. Aunque él la amó a Lea, no es real que no la amaba. Claro que la amaba. Nada más que él trabajó por Rachel. Y dadas las circunstancias de Rachel, que era infértil, entonces aparece, obviamente, Bilha, la sirvienta de Rachel, que es como Agar en el paralelo, y ya ahí Jacob, en vez de dos mujeres, tiene tres. Y cuando Lea deja de tener hijos, entonces aparece Zilpa, la sirvienta de Lea. Entonces Jacob pasa de tener de una mujer con la que sueña, dos mujeres con las que tiene que convivir, y que después cuatro mujeres con las que construye la casa de Israel. Pero no hemos visto a lo largo de la historia que tantos sabios o tantos líderes en el seno del pueblo judío estaban casadas con varias esposas. La realidad es que esto se dio como parte de unas costumbres, por ejemplo, en los judíos iraníes, hasta el día de hoy. Mientras que para el mundo ashkenazí, ya desde el siglo XI, existe lo que se llama el Jerem de Rabenu Gershon Meor Agola. Existe este Jerem, que quiere decir una prohibición, de hecho, de Rabenu Gershon Meor Agola, de Rabenu Gershon, que era la luminaria de la Gola. Y él dictaminó la prohibición de la poligamia para el mundo ashkenazí. O sea, el mundo sefaradí no entró en esta conexión
de Rabenu Gershom, y esto pasó en el siglo XI. Y desde entonces, obviamente, nunca más en el mundo ashkenazí cupo la posibilidad de la poligamia. Ahora, si nosotros revisamos una ketubá de Nusach de estilo sefaradí, ustedes van a leer para vuestra sorpresa. Lo que pasa es que nadie la lee, tampoco se la entiende. Pero la ketubá de Nusach sefaradí dice que el novio o el marido le promete o le juramenta a su mujer que no tomará otra mujer en vida de ella si no es con su acuerdo. Así dice la ketubá. Por cierto que hoy ya la poligamia no está aceptada. Pero hay sociedades, insisto, como la iraní, en la cual nos encontramos con varias esposas, múltiples esposas. Yo quiero que sepan solamente, claro, esto es historia del pasado, pero cuando fue derrocado el Reza Pahlavi, el Shah de Irán, si ustedes recuerdan la historia, la época de los ayatolas, año 79, entonces se produjo una alarma muy grande y entonces Israel quiso de poner alerta a los judíos iraníes que se vengan a Israel, porque se venía un tiempo de fanatismo religioso y el pueblo judío pasaría mal. Llegaron aquí aviones llenos, repletos de mujeres, niños, alfombras y dinero. Los hombres se quedaron. Quiere decir, y venían 3, 4 mujeres por cada familia. Eso pasó en los años 79 y 80. Estoy hablando de 40 años atrás, nada más. Para que sepan a veces cómo una cultura puede prácticamente zanjear una prohibición. Hoy en día, por supuesto, todo el mundo judío ya sabemos que la poligamia no tiene fuerza ni tiene validación. Misha Nasui, dice Rambam, Nashim Rabot Mumet. O sea que una persona muere después de haber estado casada con varias. Kol Sheniset Batejilá Kodemet Bitor, cualquiera de sus esposas que se haya casado primero con él tiene derecho a tomar su ketubá. Dice, o sea, hay un derecho de prioridad en este caso. Entonces, ¿cuándo se escribió la ketubá? Y por lo tanto, entonces, si la ketubá figura en el año tal y tal, y es anterior al año que le sigue o al año que le sigue, etcétera, entonces esa mujer puede tomar la ketubá, puede tomar, o sea, cobrar la ketubá, y se determina entonces, como dice Rambam, de acuerdo al orden de cómo se casaron. Y dice, nadie podrá cobrar lo que le corresponde sin prestar juramento. Sabíamos que había que prestar un juramento. Todas tienen que jurar delante de un brindín que están tomando esa ketubá, están tomando su herencia tal cual corresponde a la ley judía, como ha sido dicho en ese juramento que en su momento habíamos estudiado con tanta dedicación. Entonces no hay ninguna duda que el juramento dice es lo que tenemos que hacer. Eh, y aquí, en un comentario a la Gemara de Ketubot, eventualmente, el Rambam va a hacer una explicación acerca de este tema. Y lo que explica el Rambam es que este juramento difiere del juramento que hacen todas las viudas antes de cobrar una herencia, porque lo que estuvimos estudiando fue del juramento que hacían las viudas antes de cobrar la herencia. Eso lo estudiamos en el capítulo 16, el capítulo anterior. Y debe hacerse incluso cuando las esposas no están obligadas a prestar ese juramento, las mujeres de ese poligamio. La mujer debe prestar este juramento por las demás viudas, declarando que no había cobrado previamente dinero alguno del patrimonio de su marido. Cuando se viene a legislar la halajá, esto estamos hablando de Rambam, estamos hablando del siglo XII. La halajá se va a determinar cuando Shulchan Aruch,
quiere decir la época de Marán Yosef Karo, siglo XVI. Shulchan Aruch, en el tercer tratado que habla sobre las relaciones matrimoniales, Eben Haezer se llama, afirma que la primera viuda presta juramento a la segunda a la tercera a la cuarta y la cuarta a sus herederos. Muy interesante. Los herederos son los hijos que también tienen derecho a cosas. Nos dice entonces el sentido aquí, las esposas que se casaron en último lugar tienen derecho a cobrar lo que les corresponde solo de lo que queda después de las que se casaron anteriormente, cobran lo suyo. O sea, estamos haciéndolo por orden, entonces siempre va a poder cobrar en último lugar lo que queda. Incluso la última esposa que cobre debe prestar juramento antes de cobrar lo que queda, a pesar de que no haya nadie más. También ella tiene que prestar, obviamente, juramento. De manera similar, cuando hay también un pagaré debido por el patrimonio del marido, o sea que en este caso hay una deuda, ¿no? Que se tiene que pagar. Entonces, dice Rambam, Be'im, Be'im, Vejen Imaya Alav Shtar Hom, tenía un pagaré, documento de deudas, que el pagaré tenía fecha anterior a las que tuvo, el pagaré debe cobrarse. Si cada que tuvo tenía fecha anterior al pagaré, la mujer debería cobrar lo que corresponde primero y la persona a la que se le debe el pagaré debería cobrar. O sea que, en última instancia, todo va a depender de qué? Va a depender fundamentalmente de la fecha. Y todo, Baruch Hashem, tiene un orden determinado. Y por eso es bueno que nosotros podamos entender la dinámica de la halajá. Yo quiero que sepan de que, si bien esta halajá parecería no simpática por el hecho de la multiplicidad de mujeres, bueno, aquí lo que estamos hablando siempre y lo que estudiamos a lo largo de todo este año porque estamos con Hijot y Shut desde el principio del año lectivo, es que no hay ninguna duda que hay una defensa activa de lo que son los derechos de la mujer. Pregunta el Rambam, Bamé de Barima Murim, ¿en qué circunstancias estamos explicando lo que explicamos? Dice que Sheayeta Akarka Shebaul Ikot Mimena, Knuya Lo Bisheata Nisuinu Bisheat Shelaba, U Shehadin Noten Lechol Kodem Shtaro Zahar Tejilá. Dice, cuando la tierra de la cual las esposas y el acreedor desean cobrar era propiedad del difunto en el momento en que se casó con las mujeres y tomó el préstamo. Porque en tal situación, la ley establece que el documento que tenga fecha primero tiene prioridad. O sea, estamos hablando de cuándo verdaderamente se puede llegar a cobrar. Entonces, fundamentalmente, cuando la tierra, dice, cuando era de la cual las esposas y el acreedor, acuérdense que hay esposas que tienen que cobrar la que tú vas y el acreedor que tiene ese pagaré. Entonces, tienen que cobrar. Entonces, la tierra esa era propiedad del difunto en el momento en que se casó con las mujeres y tomó el préstamo. Entonces, se fue antes de que se case con la mujer y después pidió el préstamo. Y entonces, en tal situación, la ley establece que el documento que tenga fecha primero tiene prioridad. Pero si un hombre se casa con varias mujeres sucesivamente y pide dinero prestado, ya sea antes de casarse con las mujeres o después, y luego, es decir, después de casarse y pedir prestado, compra tierras, entonces tenemos una situación, debe dividirse entre todas ellas por igual, porque todos sus gravámenes surtieron efecto al mismo tiempo. Quiere decir, todos los gravámenes, ¿no es cierto? Kulam holkim kehat shiabut kulam que hatba, o sea, toda la tierra, de todas las tierras están grabadas al mismo tiempo, cuando se casó. Al momento de comprar el terreno, cada uno estableció un gravamen sobre el mismo. Ninguno tiene precedencia sobre los demás. Y en este caso, obviamente, dice, no hay preferencia a uno sobre otro en el caso de que esto se hubiera dado también. Entonces, si un hombre se casa con varias mujeres sucesivamente, ese sería el segundo caso. Vela va y pidió dinero prestado. Ben Kodem Nisuim Ben Leahara. Ya sea antes de casarse con las mujeres o después de casarse con ellas.
Beajar, Shenazá, Belavá, Kanakarka, y después de casarse y pedir prestado, esa persona que hace, compra tierra. Entonces, Kulam Holkim Keahat, todos, debe dividirse entre todas ellas por igual. ¿Qué cosa? Las propiedades. Hay que dividirla por igual. Sheshiabut Kulam Keahat va. ¿Por qué? Porque los gravámenes surtieron efecto al mismo tiempo. Acuérdense que el hombre, después de casarse y pedir prestado, compró tierra. Entonces las tierras están ahora grabadas a lo que sería la sucesión. Entonces nos dice Rambam, "Shebesha'ah shekana hayam meshuabat lakol". Al momento de comprar el terreno, cada uno estableció un gravamen sobre el bien. Ven Kandin Kedimah. Y por lo tanto no hay precedencia sobre los demás. Este sería el cuadro del cual habla el Rambam. Y esto se refiere, dice nuestro llamado, según el Magid Mishneh, que es el Baran Yosef Karo, se refiere a una situación en la que los bienes, propiedad del patrimonio, perdón, son suficientes para cubrir todas las familias. De lo contrario, el acreedor tiene prioridad sobre las viudas. Un minutito les pido que me disculpen, por favor. Muy bien, perdonen la interrupción. Me llamaron insistentemente 3 veces, entonces tenía que responder. Bien, entonces llegamos a la tercera. Dice el Rambam, "Vejeri maya zmana ketubot be'ashtarot kulam yom echad". Ahora, el caso es hipotético. Dice, si todas las ketubot y los pagarés, el préstamo que la persona pidió, estuvieran fechadas en un día, o sha'a ahat bemakom shekotbim sha'ot, o en una hora específica, en un lugar donde se acostumbraba a incluir también la hora de un documento legal, holkim que ahat debería dividirse entre todos por igual, she'en sham kodem, porque ninguno tiene precedencia sobre los demás. En este caso no existe un orden determinado. Muy interesante. Ule olam, kol shekadam, bezajá bemetaltelin, kedei jobó o kedei ketubá. Por lo tanto, en todas las circunstancias, si uno de los acreedores o una de las esposas tomó posesión de los bienes muebles pertenecientes al patrimonio como pago por el préstamo que había tomado, que dio el prestador, el acreedor o la que tuvo, en este caso las mujeres, los bienes que tomaron no deben ser expropiados de él, que prestó el dinero, o de ella, porque ningún acreedor tiene precedencia sobre otro en materias muebles. Bien, entonces es muy importante. Yo quiero que vean que prácticamente todo esto es un código súper legal, súper detallado. Si una de las esposas o los acreedores no esperó la deposición formal de los bienes de la herencia, sino que tomó posesión de algunos de los bienes muebles por iniciativa propia, se les permite conservar la posesión. ¿Por qué? Porque a diferencia de la propiedad territorial de los bienes inmuebles, la propiedad de bienes muebles no es de conocimiento público. Por lo tanto, un acreedor no sabe si otro da el derecho de cobrar lo que le corresponde de dicha propiedad. Y esto, obviamente, se refleja en las sentencias de los antecedentes inmediatos al Shulchan Aruch. El Tur, que es la obra monumental de la Halajá que le sigue al Rambam, Tur Shulchan Aruch, y luego el Shulchan Aruch de Maran Yosef Karo. Esta regla se aplica solo cuando los bienes muebles no fueron adquiridos juntos con y a través
de la adquisición de bienes inmuebles. Kinyan Agar se lo llama eso en la halajá. En esta última situación, la propiedad de los bienes muebles también pasa a ser de conocimiento público, por lo que es significativo el orden en que se constituyen los grabados. Y aparece entonces la posición del Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que es la halajá desde la perspectiva de Ashkenaz, cita la opinión del Mordeji, quien afirma que en este último caso, si una de las viudas toma posesión de la propiedad, se le debe expropiar. Esto es diferente, según lo que establece el Ramá, Rabbi Moshe Isserles. La cuarta halajá. Aquí aparece no una cuestión de muerte, sino divorcio. Mishe Geresh et ishto be'alav shtar chov. Esto se aplica cuando una persona se divorcia de su esposa en el momento que tiene un pagaré pendiente. Tiene un documento, tiene una deuda. ¿Y qué pasa? Uba ba'al chov be'aisha likvut. Y entonces vienen el acreedor y su divorciada vienen a cobrar lo que le corresponde. El acreedor la deuda y la mujer viene a cobrar su ketubá. Entonces dice Rambam, Veayulo maot pekarka kedei ajot be'aketubá. Que el marido posee suficiente dinero y tierra para saldar la deuda, así como las obligaciones derivadas de la ketubá, el pago de la ketubá. En este caso, dice Baal Job Notela Maot, el acreedor debe recibir el dinero. Maot son las monedas, en este caso, el dinero. Porque fue dinero lo que le dio. Si le dio un préstamo, le dio un préstamo de dinero. Y su divorciada debe cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá del terrateniente de la propiedad. Quiere decir, debe cobrar, en este caso, ¿de quién? Entonces, que tu minacar. La tiene que cobrar desde la propiedad. Porque una mujer depende del hecho de que, en última instancia, podrá cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá de la propiedad del marido. Y eso no está mal, porque quiere decir que lo va a cobrar seguro, porque tiene una propiedad y por lo tanto de la propiedad puede ser suya. Beimein lo es la carga. Ahora, ¿qué pasa cuando el marido solamente lo que posee es tierra, es un terreno que no tiene valor suficiente para saldar ambas deudas? ¿Qué se hace en ese caso? Veloy abadín kedima. Y entonces, y tampoco dice, o sea, que no le puede pagar ni a su divorciado ni a su acreedor. Entonces dice, tiene derecho el acreedor, un derecho previo sobre esta tierra. Entonces, ninguno de los dos, perdón, tiene derecho previo, debe dársela para el pago de su deuda contraída con el acreedor. Interesante lo que dice Rambam, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, va a la Job Hotel, va a tomar el terreno. Entonces dice, no tenemos tal, va a la Job. Veim nishar la isha klum, titol. Entonces lo que dice Rambam es, y si no queda nada, el divorciado debe ceder ante el acreedor. El fundamento es que el acreedor sufrió una pérdida. Él prestó dinero al marido. La mujer, en cambio, no perdió nada. Porque más que un hombre desea casarse, una mujer desea casarse, dice Rambam. Dice, en este caso, Isha lo hasera davar. Sheyeter mishaish rotzelisa, Isha rotzaleinas. Y en este caso, aparentemente, dice que incluso en el acuerdo por el casamiento hay una suerte de renuncia. Por lo tanto, dice que la mujer quería más casarse que el hombre y por lo tanto no debe haber ganancias y tampoco son ganancias si no hay pérdida. Entonces, aparentemente, lo que estamos hablando aquí, que hay un acreedor que perdió, obviamente, el dinero porque él prestó el dinero, pero la mujer no perdió nada porque también ella deseó casarse. No es que fue obligada a casarse. Y por supuesto, entonces, llegado el momento, va a cobrar su ketubá. Pero en ese momento la tierra, que es lo único que tiene, no la puede cobrar ella.
en este caso no puede tener el bien de la tierra. La halajá número 5 dice, Tejen, Mishemet beiniach isha ubal hov bekarka she'em badin kerimah. Lo mismo pasa si una persona muere, hablamos antes del divorcio, dejando a una viuda y un acreedor y una tierra sobre la cual ninguno de ellos tiene derecho previo. Tiene zehut, tiene el derecho de recibir el dinero antes. Aisha nitjet mipnei baal hov ve'hu gove kol hovot kila. La viuda debe ceder al acreedor y éste cobra primero la deuda que se le debe. Entonces, esto es muy interesante para que veamos a veces cómo se debe saldar también la deuda y cómo pagar los acreedores. Claro, cuando nosotros no nos fijamos en estas realidades que parecen poco simpáticas, pero que la verdad es que esta realidad es algo tan común, tan corriente, con lo que suele pasar con ya sea la viudez o la separación, que a veces eventualmente uno no encuentra una explicación lógica a lo que ha pasado en ese mundo. Pero bueno, en principio aquí la halajá por lo menos se empieza a aclarar. וכיוון שתיקנו הגאונים שתקווה האישה ובעל חוב מן המיטלטלין, entonces dice aquí, dado que los Geonim, el Rambam había hablado, el Rambam, ya en el capítulo 16, de la inmensa tarea de los Geonim, ordenaron, esto lo vimos en el capítulo 16, ahí, la alajá número 7, lo tengan ahí presente, que una mujer y un acreedor pueden cobrar lo que les corresponde de bienes muebles, mitaltelin, dice, "Be'adavar yadua she'ein din kedima be'mitaltelin", y como es bien sabido, ningún acreedor tiene prioridad con respecto a los bienes muebles. Entonces, si no hay prioridad, ¿cómo se resuelve el tema? Se aplican las siguientes reglas. Entonces dice Rambam, ¿cómo lo resolver? Si el marido no dejó suficientes bienes muebles para saldar ambas cuentas, ambas deudas, Notrim le va al Job Kol Jobot Jena, el acreedor puede cobrar primero la totalidad de las deudas. Veunishar la Isha Mashetitol Victubatat Titol y o Titaje. Y dice, si queda algo después de la liquidación de la deuda para la esposa, si va en virtud de la que tuvo, como decía antes, por supuesto se le debe dar. Y si no queda nada, Titaje quiere decir, será postergada. La esposa debe ceder. Y esto obviamente la deja en un estado mayor de indefensión. Hayuke tuvim biktubatán nixeit son ubarzel. Dice, estudiamos acerca de los nixeit son ubarzel, que son aquellas cosas que la mujer se acuerdan, ingresa, es su parte de dote, su ropa, sus alhajas, etcétera, que también el marido se hacía responsable por ello. Estudiamos hace un tiempo atrás, pero lo volveremos a explicar la próxima semana, ningún problema. Ayuke tuvim biktubatán nixeit son ubarzel. Si estos bienes llamados ton Warzel, que son como de ganado y de hierro, fueron registrados en la Ketubá de una mujer, y ella afirma que fueron perdidos o tomados por su esposo, o que se perdieron, o que su esposo los cobró, Harei y Benixeitzon Warzel Shelak y Tearba Arejobot. Ella, con respecto a estos bienes, es considerada como cualquier otro acreedor, porque estos son bienes que ella ingresó. Entonces veamos lo que estudiamos hace un mes atrás, por lo menos, antes de Pesach, creo yo. El término Nixeitzon Ubarzel se refiere a los bienes que la mujer traía al hogar, por los cuales el marido se obligaba a pagar un valor fijo, se hacía responsable por ello. En este caso, dado que la mujer, como acreedor, renunció a algo del valor, se la considera en un nivel de precedencia más alto que lo habitual. Claro, porque ella aceptó que el marido se hiciera cargo por menos valor. Entonces, la mujer es considerada como cualquier otro acreedor. Entonces nos dice Rambam, Benishvat Shelolak Hautam debe prestar juramento que no tomó posesión de esos bienes, Velo Mahalá, Velo Nataná, no los dio como regalo, ni renunció
a la obligación para con su marido. Bejoleket im baale og. Y por lo tanto recibe una parte de la herencia junto con los demás acreedores. Esta sería la regla habitual. Y entonces llegamos hasta la alajá número 8, que es la primera parte de todo este capítulo, en la cual hablamos de quién precede en el cobro de las ketubot y los pagarés o los documentos de deuda que eventualmente se establecieron aquí. Muy bien, y esto es, hoy llegamos en Rosh Hodesh, llegamos a esta primera parte para estudiar un poquitito en forma lenta y ordenada, por cierto y por suerte que podemos contar con todos ustedes en este estudio. Muy bien, ante todo que tengamos Hodesh Tov, que tengamos un hermoso mes. Hoy comenzó ya el segundo día de los Hodesh, ya estamos en el primero de Iyar, 16 días en la cuenta del Omer, que son 2 semanas y 2 días. Y ante todo y por sobre todo que Kadosh Baruj Hu quiera regalarnos las próximas horas de quietud, de paz, de buenas noticias, de un Shabbat en quietud y paz. Y nos encontraremos la próxima semana, seguramente después de Yom Ha'atzmaut, para poder seguir recordando y celebrando, que esa es la temática que nos permanece permanentemente, nos hace transitar como Yehudi. Bueno, un fuerte abrazo, un gran cariño para todos. Gracias por acompañarnos y que tengamos Besorot Tobot, Yeshuot Benehamot, que tengamos muchas y buenas. Gracias por estar aquí y nos estamos escuchando. Muchas gracias a todos.